Empezamos la intervención. Reconduzco el inicio. Me voy a presentar. Soy Rosa Robledano, representante de UGT hoy aquí en este acto. Una de las representantes, luego va a haber otros. Y en la presentación conmigo está Miriam Morales, en representación de Comisiones Obreras. Como os decía, hoy estamos aquí para presentar el decálogo de propuestas de cara a que se conozca la posición de las organizaciones sindicales ante el próximo 28 de abril, en el que se van a celebrar elecciones generales en nuestro país. Y no son unas elecciones cualesquiera. Por eso, UGT y Comisiones Obreras queremos hacer un llamamiento a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores para que se impliquen en este proceso electoral, para que escuchen las propuestas que harán las diferentes formaciones políticas, a que lo hagan con espíritu crítico y, finalmente, que acudan a votar y participen en este proceso electoral tan importante para el futuro de todas y de todos nosotros. Comisiones Obreras y UGT somos organizaciones sindicales comprometidas con la paz, con la libertad, con la igualdad, la democracia y la justicia social. Buenos días a todas y a todos. Como decía Rosa, comprometidas la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de nuestra gente, de la clase trabajadora. En este acto queremos hacer un llamamiento contundente a las urnas, a la participación electoral, a que nadie se quede en casa. Y además exigimos a los grupos la inclusión de nuestras propuestas en sus programas electorales. Unas propuestas que tienen que dar un giro social más que necesario para sacar a nuestro país de la precariedad, la pobreza y la desigualdad. Ahora, antes de dar paso a los secretarios generales de Comisiones Obreras de Madrid y de la Unión General de Trabajadores, me gustaría saludar y agradecer la presencia aquí hoy a los grupos políticos. En representación del Partido Socialista Obrero Español se encuentra aquí Toni Ferrer, de Ciudadanos María Victoria Ángeles Alonso, de Podemos Yolanda Díaz y Chema Guijarro, de Izquierda Unida Partido Comunista Sira Rigo y José Manuel Pineda, de Compromís Isaura Navarro y de PNV Íñigo Barandiarán. Además, por Actúa se encuentra aquí Gaspar Llamazares. Y bueno, como decía, le doy ya la palabra a nuestros secretarios generales de Madrid, a Luis Miguel López y a Jaime Cedrún. Buenos días. Saludo también a Gaspar Llamazares, que le veo ahí, de Reacciones y Actúa. Un saludo. Bueno, también hoy, como es el Día Mundial del Autismo, todos de azul, porque haya más medios para curar esa enfermedad. Vamos a ver, hoy presentamos las 10 propuestas para el giro social. Primero las personas, es lo que decimos y lo que decimos siempre, cosa que no se está cumpliendo, que prácticamente es lo que venimos denunciando desde hace años, desde el inicio de la crisis, hace más de 10 años. Las empresas hace 3 años que han salido de la crisis o 4, ganan decenas de miles de millones, pero eso no se traduce en los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que siguen anclados hace 9 años, en salarios de hace 9 años. Esto se intensifica mucho más con la aprobación de las 2 reformas laborales, 2010 y 2012, que han traído precariedad, que han traído temporalidad, trabajadores pobres, ERES con beneficios, despidos baratos por cualquier causa, prevalencia de convenios de empresa con recortes del 40% en los sueldos. Las empresas, por otra parte, tampoco invierten en prevención de riesgos. Estamos viendo, por desgracia, cómo cada día mueren 2 personas por ir a trabajar. En Madrid, 1 a la semana. Y todo esto ocurre porque no están invirtiendo las empresas en prevención de riesgos. No perdamos de vista tampoco que de esas más de 600 muertes al año, más del 30% se producen por patologías no traumáticas, es decir, infartos, ictus, derrames cerebrales. ¿Esto por qué ocurre? Por la precariedad, la temporalidad y por tener esos problemas en el trabajo. Estamos subiendo de una manera alarmante. La brecha salarial, como siempre, no se arregla. No han sido capaces de aprobar una ley de igualdad de género, una ley de igualdad salarial. Seguimos con la brecha salarial a pesar de la importancia que ha tenido el 8 de marzo. También la tuvo el año pasado, pero al final no se tradujo en medidas concretas para que las mujeres fueran avanzando, tanto en la brecha salarial como en que se adelantara en lo que son la violencia de género, en el pacto que se firmó, el Pacto de Estado de la Violencia de Género.
No se ha adelantado, siguen muriendo las mujeres asesinadas. Sigue existiendo el techo de cristal. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Todas las elecciones nos parecen importantes, todas las elecciones generales, pero esta es más que ninguna. ¿Por qué? Porque el giro social o lo damos nosotros, votando políticas de izquierdas y progresistas, o el próximo 28 de abril. Otros nos imponen las suyas y nos llevan al siglo pasado. No podemos perder derechos conseguidos por nuestros abuelos y nuestros padres. Nos lo debemos a nosotros, a ellos, a nuestros hijos, hijas. La extrema derecha no puede venir con sus ideas retrógradas a quitar derechos a las mujeres, a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, a los pensionistas, a los inmigrantes. Ya habéis visto las elecciones que están haciendo. Generales golpistas, toreros, periodistas de la caverna, de las cloacas, gente como el hijo de Suárez que dice barbaridades del aborto, gente que ha perdido la cabeza. Creo que tenemos que ser serios en estas elecciones. Queremos un país que avance en derechos a la ciudadanía, que reparta la riqueza generada, que no desahucie a las personas, que no regale el dinero público a los bancos, que se devuelvan los 60.000 millones, que tienen beneficios, por cierto. Y esto se lo regaló Rajoy, señor de Guindos, y la señora Soraya. Y las grandes empresas. Queremos también que haya un país con buenos salarios y pensiones dignas, que se derogue también la Ley 23/2013 de pensiones, que lo que va a hacer es que los pensionistas de dentro de 20 años pierdan un poder adquisitivo del 40%. Queremos derechos sociales para todos y todas, una ley de dependencia que se cumpla. Mueren cada día 80 personas sin que se les atienda. 30.000 personas al año dependientes mueren sin que se les atienda. Queremos un país sin pobreza infantil y sin pobreza femenina. Queremos también un país con una sanidad y una educación pública de calidad, con derechos laborales. Tenemos que recuperar también los derechos civiles que han sido conculcados. Sigue vigente la ley Mordaza. Sigue vigente el artículo 315.3 del Código Penal, que lo que hace es que tienen causados a 300 sindicalistas por ejercer el derecho de huelga. Y que se derogue también, por supuesto, el artículo 135 de la Constitución, que prima el pago de las entidades financieras por delante de las personas. Yo no me voy a extender mucho más porque somos varios y yo creo que está más o menos. Las 10 propuestas las irán desgranando luego todos los compañeros y compañeras, que al final son más de 10, pueden ser 50, pero son 10 propuestas. Y lo único que os digo, que el próximo 28 de abril, en principio, que es la primera elección que tenemos, votemos izquierdas, porque los otros traen cavernícolas, retrógrados y mentirosos. Compañeros y compañeras, que viva la lucha de la clase obrera. Ya, sí. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, lo primero, un saludo de las Comisiones Obreras de Madrid para todas vosotras y todos nosotros. Yo quiero empezar por señalar que estamos en un acto que no es frecuente, que no es habitual, que es un acto extraordinario. Y lo hacemos porque hay que presentar un decálogo que se convierte en prácticamente 60 propuestas, pero sobre todo lo hacemos porque creemos que no se está tratando adecuadamente la realidad de este país, porque están lanzando señuelos para intentar enmascarar la realidad social y económica que tan duramente está golpeando a los trabajadores y a las trabajadoras. Y por eso lo hacemos, porque queremos una campaña electoral donde el elemento central del debate sean los problemas sociales, laborales, económicos, sean los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Y claro, podemos preguntarnos, todos los que estamos aquí sabemos cuáles son esos problemas. Hoy se han conocido los datos del paro. ¿Qué nos dicen? Nos dicen algunas cosas, que el paro está estancado, por lo tanto no baja. Nos dicen también que estando en regiones como esta, donde está creciendo la economía, no está creciendo el empleo en la misma cantidad. Nos dicen que si producimos lo mismo que antes de la crisis, debiéramos de tener como mínimo los mismos trabajadores y trabajadoras que antes, y no lo tenemos. Por lo tanto, hay más presión hacia los trabajadores, hay más explotación, y lo vemos en la precariedad,
Y lo vemos en los accidentes laborales, y lo vemos en las brechas que se disparan. Eso es lo que nos están diciendo todos los días, y ese es el problema. El dato de paro de marzo nos dice que se crea menos empleo, nos dice que incrementa la brecha salarial y que crece la precariedad. Ese es uno de los principales problemas que tenemos, y eso tiene que estar ahí. Y queremos decir también, servicios públicos, que el problema que tenemos es un problema de desigualdad, pero un problema como consecuencia de que los servicios públicos se han deteriorado, compañeras y compañeros. Y nos están diciendo que la sanidad, que es de buena calidad, se deteriora como consecuencia de listas de espera, que en educación empieza a haber más abandono, que los hijos de nuestros trabajadores y trabajadoras no llegan a la universidad. Y nos dicen que el problema que tenemos es un problema de atención a la infancia y a la dependencia, que impide la conciliación de la vida familiar y laboral, que nos dice que en esta comunidad más de 500.000 personas no trabajan como consecuencia de sus trabajos familiares. Por lo tanto, compañeras, esos son los problemas que tenemos que plantear. Pero mirad, hay que poner encima de la mesa un hecho totalmente grave. El desastre de 5 años creciendo, 5 años que no ha habido políticas para corregir todos estos males. Hemos pasado de los recortes, de las rebajas salariales como consecuencia de la crisis, a un crecimiento y unas políticas que se han mantenido. Como consecuencia de eso, se ha disparado la desigualdad y se ha disparado la pobreza. Y hay que decirlo con claridad, esas políticas que ha practicado el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos en algunos lugares, son políticas que nos han llevado a que cada 100 trabajadores, 13 estén en paro, 13 estén en un contrato eventual, 12 estén con un contrato parcial y tan solo 48 tengan un contrato indefinido. Esa es la realidad de un lustro de políticas desde que estamos en crecimiento que no han resuelto ninguno de los problemas que teníamos. Y claro, y decimos que cómo se ha actuado. Y lo hemos denunciado a lo largo de todos estos 5 años que era necesario derogar algunas leyes, la reforma laboral, derogar la reforma de pensiones, que era necesario derogar todo el 315.3 del Código Penal. En fin, compañeras y compañeros, los resultados de hoy tienen culpables y es bueno que toda la clase trabajadora sepa que estamos como estamos porque ha habido dirigentes políticos y dirigentes empresariales que han hecho las políticas que han hecho. Ellos son los responsables y esto hay, compañeras y compañeros, que cambiarlo. Y tenemos que decir todavía más, las propuestas que nos están haciendo no nos tienen que engañar. Si nos plantean rebajas fiscales, hay que entenderlas bien. Si hay regalos fiscales para los grandes patrimonios, para las sucesiones de los ricos, si hay regalos fiscales para las grandes rentas, si quieren rebajar el impuesto a sociedades, si quieren hacer regalos a tutiplén, al gran capital y a las rentas, eso significa que no va a haber dinero para educación, para sanidad, para dependencia, para pensiones. Ese es el problema. Y la desgracia que tienen algunos es que a su música Vox le pone voz. Y Vox dice que no quiere educación gratuita y universal, que no quiere sanidad gratuita y universal. Por eso, compañeras y compañeros, necesitamos hacer un trabajo de extensión electoral también en este campo. Tenemos que convencer a los compañeros y compañeras en los centros de trabajo de qué es lo que nos jugamos. No son unas elecciones más. De aquí salimos o con un salto cualitativo hacia adelante para enfrentar el futuro, la revolución tecnológica, la digitalización, las políticas industriales, etcétera, etcétera, o salimos con un salto hacia atrás al pasado más negro, a lo más retrógrado y a más desigualdad y más pobreza. Eso es lo que nos jugamos. Por eso hacemos este llamamiento. Y por eso de aquí, con esto termino, también desde el llamamiento que hacemos y desde el ejercicio de unidad sindical que hoy hacemos aquí, hacemos un llamamiento a las organizaciones de izquierda, a los dirigentes de izquierda. Necesitamos candidaturas unitarias, necesitamos candidaturas posibles, necesitamos que no se pierda ni un voto en estas elecciones, ningún voto de la izquierda. Por eso, compañeros y compañeros, unidad. ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva la unidad de la izquierda! Bueno, pues en este momento, tras la intervención de los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Madrid, vamos a iniciar a enumerar y a desarrollar el decálogo
con las propuestas que queremos trasladaros y que queremos que lleguen a los partidos políticos que concurran a las elecciones del día 28 de abril. Primera propuesta. En primer lugar, necesitamos un nuevo modelo productivo, una economía basada en la calidad y no en la explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Necesitamos un sistema económico que apueste por la innovación, por una industria limpia, por servicios de calidad, por un turismo sano y respetuoso con el medio ambiente. Necesitamos un modelo productivo sostenible que fortalezca nuestras estructuras económicas y las haga más resistentes a la crisis. Pero, sobre todo, necesitamos un sistema productivo capaz de crear empleos dignos, con salarios dignos y condiciones laborales dignas. Para financiar ese nuevo modelo productivo, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras consideramos necesaria una banca pública, un plan estratégico para la industria, un plan de regeneración del entorno rural y un sistema energético diferente, asequible para las empresas y asequible para las familias. Nuestra segunda propuesta, muy necesaria, la derogación de las reformas laborales. ¿Para qué eran las reformas laborales? Decían que para evitar esa diferencia que se hacían entre los contratos temporales y los indefinidos. Y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron. Ahora, precarios todos. En este país, 1 de cada 4 contratos duran menos de una semana. Con la reforma laboral, despedir es más fácil, es más rápido. Con la reforma laboral, bajar los salarios es más fácil y, además, los nuevos empleos que se crean son más precarios e inseguros. Las reformas laborales fueron injustas. Hacerlas fue injusto, pero mantenerlas es un despropósito económico y, además, es un desastre social. Hay que derogarlas ya. Hay que impulsar un consenso en torno a un modelo de relaciones laborales que sea más democrático, más moderno, más eficiente. Necesitamos potenciar la contratación indefinida, necesitamos salarios dignos. Tenemos que apostar por el diálogo social que ya hemos visto que da algunos frutos. Y además tenemos que devolver a la negociación de los convenios un papel central, restablecer los equilibrios y la plena autonomía de las partes. Además, hay que perseguir, sancionar todas las formas de precariedad laboral, todas, las nuevas y las que ya existen desde hace muchos años, la temporalidad abusiva y fraudulenta, las irregularidades en los tiempos parciales, las horas extras, los falsos autónomos y las becas que encubren puestos de trabajo. Buenos días, mi nombre es Patricia y vengo a presentar la tercera y la cuarta propuesta de las organizaciones ante la cita electoral de menos de un mes que queda. Parecen propuestas muy básicas, pero visto lo visto de las propuestas de otros, hay que repetirlas y hay que intentar explicarlas. ¿Cuál es nuestra tercera propuesta? Un sistema tributario justo, un sistema que paguemos todos y todas, un sistema que paguemos de manera progresiva, que paguen más los que más tienen. El principal mecanismo de distribución de la riqueza que se genera, lo sabemos todos, son los impuestos. Quien prometa bajar impuestos o eliminarlos, como han dicho antes, no está pensando en los trabajadores de pie, en los trabajadores habituales, en los trabajadores normales. Está pensando en aquellos ciudadanos o aquellos trabajadores que pueden permitirse una sanidad privada, que no necesitan una sanidad pública. No necesitan tampoco escuelas públicas ni universidades públicas porque prefieren llevar a sus hijos a sitios más elitistas donde se pagan las relaciones personales y donde se pagan los títulos a precio de oro. Claro que queremos las organizaciones y los ciudadanos y los trabajadores que haya impuestos, porque todos circulamos por las carreteras, todos usamos los aeropuertos, las infraestructuras de comunicaciones, el sistema legal, el alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, por lo que necesitamos estos impuestos son porque este país necesita un estado del bienestar que garantice las necesidades básicas a los más vulnerables. Un país sin nada que no tenga todo esto no es un país en el que queramos vivir los trabajadores. Este país en el que contribuyen todos los trabajadores es de esos trabajadores. El que se escaquea de pagar impuestos no es más listo. El que se escaquea de pagar impuestos es simplemente un delincuente. Por tanto, queremos una reforma fiscal integral, progresiva,
a la altura de los sistemas impositivos europeos, y queremos también un plan de choque contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Queremos, en fin, un Estado en el que desaparezcan esos refugios de piratas que son los paraísos fiscales, dentro y fuera del país. Nuestra cuarta reivindicación ha sido gritada y peleada y defendida por millones de mujeres y de hombres en las calles el pasado 8 de marzo y el anterior también. Reclamábamos igualdad real entre hombres y mujeres, garantías en nuestro ordenamiento jurídico de no discriminación. ¿Cómo se hace esto? Pues con propuestas que parecen muy sencillas pero que no llegan a materializarse. Es necesario reducir la brecha salarial mediante esa ley ansiada de igualdad salarial. No es tan difícil. Se hace introduciendo cambios en las políticas educativas para promover ese cambio de mentalidad y cultural que también es necesario. Se hace dotando de recursos suficientes al Estado contra la violencia de género y mejorando los mecanismos de protección a esas mujeres. Se hace también creando colegios públicos para 0-3 años. Se hace también con estructuras que permitan la conciliación y también, porque llegan momentos muy necesarios en esta partida, para el cuidado de personas en situación de dependencia. Se hace también equiparando, esperemos que mañana no se estropee, los permisos entre padres y madres por el nacimiento de hijo. Y así es como se camina hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. Buenos días, yo soy Santi y os voy a presentar la quinta y la sexta propuesta. Las políticas de austeridad, los recortes, la eliminación de servicios, los desahucios, las subidas de la luz y otros suministros, los despidos, los recortes, las prestaciones de desempleo, los copagos farmacéuticos y todas esas cosas que hicieron durante la crisis han causado daño, han roto vidas, han provocado destrozos y, lo más importante, de una sociedad que son las personas. Hay que combatir la pobreza y la exclusión. Por eso, nuestra quinta propuesta es impulsar políticas sociales y de lucha contra la pobreza. Necesitamos derogar la reforma constitucional del año 2011, dejar de vivir sometidos a las leyes de déficit y vivir según las leyes de la dignidad y sentido común. Hay que establecer en la Constitución un suelo de gasto social y establecer una prestación de ingresos mínimos que amplíe la acción protectora de la seguridad social y garantía de unos ingresos básicos a quienes carecen de empleo y han agotado todas las prestaciones. Hay que configurar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. El sexto punto lo vamos a decir muy claro y para que se enteren hasta lo que no se quiere enterar, queremos pensiones públicas y pensiones dignas. Hay que recuperar el Pacto de Toledo y el acuerdo social. Hay que derogar la reforma de las pensiones de 2013, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Hay que volver a subir las pensiones tanto como suba el IPC cada año. Hay que reforzar los ingresos de la seguridad social. Queremos un sistema público de pensiones de reparto, financiado con cotizaciones sociales y con impuestos si hace falta. Sabemos que las pensiones son sostenibles y queremos que sigan siéndolo. Y esto depende de la voluntad política. Bueno, buenos días a todas y todos. Voy a pasar a presentaros el siguiente bloque de propuestas. Garantizar unos servicios públicos de calidad es nuestra séptima propuesta. Sin servicios públicos decentes no hay Estado ni sociedad que se sostenga. Los servicios públicos son cohesión social, son cohesión territorial y son garantía de funcionamiento de las estructuras del Estado. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores creemos en los servicios públicos de calidad y creemos que ya es hora de empezar a recomponer los destrozos ocasionados por la crisis. No solo en la dotación de personal, también en la dotación de los recursos necesarios para sanidad, educación, dependencia, vivienda, protección social, etc. La octava propuesta, no podemos olvidar una de las peores lacras que afectan a los trabajadores y las trabajadoras, la siniestralidad laboral. Hoy sabemos que se producirá una trágica certeza. 2 trabajadores o trabajadoras no volverán a su casa porque habrán fallecido. Cada día laborable mueren 2 personas en el trabajo. Morir en el trabajo, sufrir un accidente, enfermar como consecuencia del trabajo que realizas puede ser una desgracia, pero es una injusticia y hasta puede llegar a ser un crimen si podía evitarse y no se hizo.
Por eso, UGT y comisiones obreras creemos que hay que tomarse mucho más en serio la aplicación de planes de prevención en las empresas y medidas de seguridad laboral. La prevención de riesgos laborales, incluidos los riesgos psicosociales, pueden salvar vidas y, de hecho, lo hacen. Por eso, exigimos que se dé a estas políticas la importancia que tienen, se mejore su legislación, se vigile su cumplimiento y se revise y establezca un sistema objetivo para determinar la gravedad de los accidentes laborales y la fijación de responsabilidades. Buenos días, mi nombre es Mireia y en noveno lugar, aunque parezca increíble que tengamos que hacerlo, nuestra propuesta es defender la universalidad de los derechos humanos, la necesidad de asegurar la igualdad de trato y la no discriminación. Nadie tiene derecho a imponer su subjetividad a los demás. Nadie es más que nadie ni menos que nadie. Ninguna idea, color, religión, procedencia, orientación sexual, tamaño o forma es más o menos que otra. Exigimos que se garantice por ley la igualdad de todos y todas en los ámbitos públicos y en los privados, y de forma especial en el empleo y la protección social. Exigimos que las personas sean tratadas como personas, sean cuales sean sus circunstancias, especialmente si son víctimas de algún tipo de delito, como la explotación laboral, sexual, el tráfico de seres humanos. Creemos que estas personas, si son de otras nacionalidades, deben tener las posibilidades de residir legalmente en España. Creemos también que hay que facilitar la vuelta a España de quienes se vieron obligados a emigrar. Como décima propuesta, y finalmente, creemos necesario mejorar la calidad de nuestra democracia y se puede conseguir con 7 medidas. 1. Derogando la ley Mordaza. 2. Derogando el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza las facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga. 3. Exonerando a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y condenados para participar en la huelga. 4. Derogando la Ley 41/215 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 5. Derogando la Ley 10/212 de tasas judiciales. 6. Adoptando un plan integral para la justicia moderna, eficaz y de calidad. Y 7. Derogando la modificación de la Ley de Extranjería que permite el rechazo de inmigrantes en frontera y que vulnera convenios y tratados internacionales. Este es el decálogo para el giro social que proponemos Comisiones Obreras y UGT a los grupos políticos, situando primero a las personas. Y a continuación intervienen los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Quiero, en primer lugar, saludar a los partidos políticos que nos acompañan, al Partido Socialista Obrero Español, a Ciudadanos, a Podemos, a Izquierda Unida, al Partido Comunista y a la compañera de Compromís. Gracias por acompañarnos hoy en este acto. Gracias por escuchar nuestras propuestas. Veo que no me lo han pasado, pero el compañero Llamazares está aquí también. Muchísimas gracias, Llamazares, por acompañarnos. Porque para nosotros este acto de hoy es un acto muy importante. Queremos trasladaros cuáles son las propuestas de las organizaciones sindicales de cara a las elecciones del día 28. Y os queremos trasladar cuáles son las proposiciones de las organizaciones sindicales, sobre todo porque nos gustaría tener una respuesta de las fuerzas políticas de cuál es vuestra opinión en relación con estas propuestas. Queremos saber, y no solo nos gustaría saber cuál es vuestra opinión, sino que nos gustaría que además os comprometierais a que daréis soporte a aquellas propuestas posibles que nos acerquen al 100% de nuestra posición. Porque, compañeros y compañeras, hemos de ser claros. Hoy venimos a este acto después de una legislatura
más corta de lo que nos hubiera gustado y de una legislatura en la que no hemos podido conseguir los objetivos fundamentales que nos habíamos planteado. Casi podríamos decir que no hemos conseguido demasiados objetivos. Y eso a veces pasa porque no hemos sido capaces de poner de acuerdo a las fuerzas políticas que en su momento dieron soporte a nuestras propuestas, pero que unos pensaban que eran más y otros pensaban que eran menos. Por eso me gustaría que pudiéramos tener ese compromiso. En cierta medida es una frustración el no venir hoy aquí con una serie de cuestiones básicas que hubiéramos cambiado durante la legislatura. Pero esa frustración, compañeros y compañeras, no puede convertirse en desánimo, no puede convertirse en no trabajar a fondo para que en el próximo Parlamento haya una mayoría que pueda iniciar políticas de cambio que nos ayuden a que la situación actual mejore para los trabajadores y las trabajadoras. Son 10 propuestas muy sencillas. Si los del fondo calláis un poquito, pues nos vamos a poder enterar todos bien. Son 10 propuestas muy sencillas. Son 10 propuestas que van en la dirección de arreglar los problemas más importantes que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Pensiones. No sirven dites y diretes. El sistema de pensiones de nuestro país es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Ni una broma. Queremos saber qué es lo que piensa hacer cada uno con el sistema de pensiones, para que los ciudadanos y las ciudadanas de este país podamos decidir a la hora de votar qué pensión, qué sistema de pensiones vamos a tener. Empleo. Hoy estamos valorando los datos del desempleo del mes de marzo. Y lo hacemos como siempre. Datos del desempleo que nunca son buenos, porque el empleo que se está creando en nuestro país es un empleo que no sirve para las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Es un empleo que no da dinero para poder vivir dignamente. Y por eso queremos un cambio de modelo productivo. Un cambio de modelo productivo que cree empleo de calidad. Queremos la derogación de las reformas laborales. No nos sirve esperar a un nuevo estatuto de los trabajadores. Queremos cambios antes, compañeros y compañeras. El estatuto también, pero los elementos fundamentales se han de cambiar ya. No podemos continuar sin que los convenios tengan retroactividad. Eso impide que haya negociación colectiva en nuestro país. El convenio del sector tiene que estar por arriba del convenio de empresa. El control horario tiene que ser efectivo y no quedarse a medio camino como se ha quedado. Tenemos que tener un control horario efectivo. Dentro de 2 meses veremos que no hay ni un convenio colectivo que haya aplicado el control horario. Y entonces, ¿qué haremos, compañeros y compañeras? ¿Es tan difícil entender esto? ¿Es tan difícil darnos una respuesta a estas necesidades? No podemos continuar con la situación que tenemos en relación con los despidos colectivos. Los hay que causalizar. Los despidos colectivos tienen que tener razones y hay que devolver a la Administración la autorización previa. Esos son elementos fundamentales que queremos que nos respondan compañeros y compañeras. No me voy a extender mucho más porque tenemos tiempo limitado. Pero para nosotros es una gran frustración que hoy no se haya conseguido derogar
los elementos fundamentales que nos privan de libertades. La ley Mordaza continúa vigente. La penalización a los piquetes de huelga continúan vigentes. Hoy en España no se puede ejercer el derecho de huelga de manera libre y no se puede manifestar los ciudadanos y las ciudadanas de manera libre, y eso es absolutamente insoportable. Pero os quiero decir otra cosa, compañeros y compañeras. Detrás de las patrias siempre hay posiciones antidemocráticas, indignas. La policía patriótica se ha de disolver y ha de ir al juzgado, no solo se la ha de cambiar de destino. Compañeros y compañeras, porque la policía tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, tiene que ser una policía democrática y no se puede utilizar con finalidades partidistas como ha pasado en nuestro país. Y no sirve decir que ya se ha desmontado, eso no se desmonta en 24 horas. Vosotros lo sabéis como lo sabemos nosotros. Y para las organizaciones sindicales, para poder vivir en libertad, para poder desarrollar nuestra acción sindical, para que no nos calumnien cada día, necesitamos una policía al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Imaginaros si es importante en estas elecciones no quedarse en casa. Ni un trabajador, ni un progresista, ni una mujer, ni un hombre puede quedarse en casa. Nosotras necesitamos que haya una votación y una participación mayoritaria. Nosotras necesitamos, compañeros y compañeras, acabar con la desigualdad que hay en nuestro país. Y eso se hace votando. Votar a quien queráis. No vamos a pedir el voto para nadie. Pero en todo caso, ser conscientes de que depende de dónde vaya el voto, dependerá el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso os animo a participar. Quiero pedir a todas las organizaciones del sindicato que participéis activamente, que nadie se quede en casa. Y acabo diciéndoos que como los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sindicales, sabemos que nunca se nos ha regalado nada y que ahora tampoco se nos va a regalar, compañeros y compañeras, os quiero pedir que a la vez que trabajáis para pedir la implicación de la gente en el proceso de las elecciones, les pidáis que el próximo 1 de mayo se llenen las calles de nuestro país de hombres y mujeres, de mujeres y de hombres, que vamos a exigir al nuevo Parlamento que queremos que en este país se empiece a repartir la riqueza, que se empiece a repartir la riqueza por la vía de los impuestos, que se empiece a repartir la riqueza por la vía de la negociación colectiva. La garantía de que va a ser posible el cambio va a depender de la votación, por supuesto, en primer lugar, de la participación, pero también de la capacidad de movilización que tengamos para el 1 de mayo. Adelante, un 1 de mayo lleno de hombres y mujeres, el día 28 de abril, las urnas llenas del voto de los trabajadores y de las trabajadoras, de la mayoría, que estamos hartos de esta situación y que queremos cambios. Adelante. Buenos días, compañeras, compañeros, amigos, todos. Reiterar el agradecimiento a todos los responsables de las fuerzas políticas que han decidido hoy acompañarnos aquí en un acto en el que, como decía el secretario general de la UGT, os emplazamos a una serie de propuestas prioritarias para las organizaciones sindicales, porque pensamos que son las propuestas necesarias para un país más justo, para un país más solidario, para un país, en definitiva, más decente. Responsables, representantes del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, del PNV, de Actúa o de Compromís, no sé si me dejo alguno. Gracias de verdad
por asistir a este acto. Decía, o dicen que dijo John Lennon, que la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes. Parafraseando a John Lennon, en España la vida es lo que te pasa mientras haces campaña electoral, porque llevamos prácticamente 3 años y medio con una situación de inestabilidad política muy importante en este país, ¿no? Y 3 años y medio que ahora van a tener otro hito muy importante en las elecciones del 28 de abril, donde en España suceden muchas cosas de forma cotidiana. En lo que llevamos aquí hablándonos, escuchándonos, seguramente han pasado por aquí no menos de media docena o de 10 hombres y mujeres en unas bicicletas, repartiendo, vaya usted a saber qué, que teóricamente son algo así como empresarios. Porque resulta que son autónomos que trabajan a través de una plataforma, que prácticamente no tienen ningún derecho y que están paulatinamente viéndose por todas las calles de las ciudades y de los pueblos de España. Y esta gente requiere que sus condiciones de trabajo sean reconocidas porque son trabajadores y porque son trabajadoras. Mientras estamos aquí hoy, en España han salido las cifras de desempleo un mes más. Y aunque los datos de paro en términos globales no son malos, la calidad del empleo sigue siendo pésima en España. Menos de la mitad de las personas trabajadoras de este país hoy tienen un contrato indefinido y a jornada completa. Más de la mitad tienen o contratos temporales o contratos a tiempo parcial no deseados o las dos cosas. Todo eso está pasando mientras estamos aquí. Y toda esta gente necesitamos que la política esté a la altura de las circunstancias, que las instituciones estén a la altura de las circunstancias. Estamos aquí para emplazaros con medidas, responsables representantes de los partidos políticos, para emplazaros con medidas que hemos consensuado las organizaciones sindicales. Pero estamos aquí también para decir que la política sigue siendo fundamental, que no vale esconderse en la esquina, que no vale decir que la política no representa a nadie, que sin espacios institucionales que resuelvan los problemas de la gente más débil, ganan los fuertes, que no puede calar entre la clase trabajadora de este país ningún mensaje de desánimo. Y tenemos muchas cosas que criticar a las instituciones y a los partidos. ¿Qué nos vais a contar si llevamos un tiempo intentando modificar reformas laborales o de pensiones y se han quedado bloqueadas? Pero es un momento para llamar a la participación democrática, a la activación del voto, porque este país, porque España, porque Europa se está jugando mucho. Queremos concretar nuestras propuestas. Y queremos, como decía Pepe, que los partidos nos aclaren qué piensan de nuestras propuestas y qué voluntad política tienen para llevarlas adelante. Porque mirad, es relativamente fácil decir que se quieren derogar las reformas laborales. Con estos datos de precariedad, con este desbarajuste de la contratación temporal, es relativamente fácil decir que se quieren derogar las reformas laborales. La pregunta es, ¿va a haber voluntad política, sabiendo la presión que va a tener España desde Europa para no tocar las reformas laborales? ¿Va a haber voluntad política de verdad de modificarlas? ¿Va a haber voluntad política? Emplazamos a los partidos a que digan que sí. ¿En qué términos se van a dar? Que le expliquen estas cosas a la gente. No podemos sufrir, porque es un sufrimiento, una campaña electoral con el lamentable nivel de debate político que estamos viviendo en los últimos meses en España.
con disputa de banderas, con a ver quién dice la chorrada más grande. Necesitamos un debate sobre las cosas que le importan a la mayoría social. Si mañana va a tener un contrato indefinido, si le van a poder echar con causa o sin causa, si una empresa puede rebajarle el sueldo aunque la empresa dé beneficios millonarios. Contesten esto a la gente y eso es como se activa el voto popular, el voto de la gente que no se va a ir a la extrema derecha si la gente razonable de este país le da una salida razonable a su situación particular. Necesitamos, claro que necesitamos derogar la reforma laboral en muchos de los aspectos centrales. Claro que necesitamos que no se puedan reducir los salarios, que no desaparezcan los convenios, no tener este nivel de precariedad en la contratación. Pero necesitamos a la vez ir pensando en cómo van a ser las relaciones laborales del futuro que están siendo ya de presente en muchas empresas. ¿Cómo que no se puede llevar un control horario de las empresas porque eso es volver al siglo XIX? En un mundo en el que saben ahora mismo no sé qué multinacionales de las redes sociales cuántos estamos aquí, a qué hora nos levantamos, a qué hora desayunamos y iba a decir una barbaridad. Claro que se puede controlar la distribución de la jornada. Claro que se puede evitar esta precariedad permanente de la gente que no sabe cuándo va a trabajar mañana y cuándo va a salir. Pero hay que regularlo, hay que estar a la altura. No se puede esperar a que los tribunales lo resuelvan todo. Emplazamos a los partidos a tratar de armar también consensos políticos en España, por ejemplo en materia de pensiones. Y basta ya de jugar a la gallinita ciega. Basta ya de decir donde digo Diego y es que me han interpretado mal. Yo ya sé lo que dijo Daniel Lacalle sobre pensiones y no dijo lo que dicen que dijo, ya lo sé porque le he oído, pero sí sé lo que piensa. Y sé que piensa que en España tendría que haber un sistema parecido al nórdico, al sueco de pensiones, donde la pensión pública sea mínima y el resto de pensión sea una pensión de capitalización, una cuenta de cada una de las personas para que coticen. Ya sé que eso es lo que piensa, porque lo ha escrito, pero no me interesa tanto lo que piensa Daniel Lacalle como lo que piensa Pablo Casado. ¿Qué piensa Pablo Casado? ¿Defiende un sistema público de pensiones como el que dice que defendía Fátima Báñez o como el que dice que defiende Daniel Lacalle? Cuenten la verdad a la gente. La democracia exige contarle la verdad a la gente. Y queremos saber si el consenso, que ha sido un valor de este país en el Pacto de Toledo, va a seguir vigente después del 28 de abril. El consenso tiene que pasar por recuperar consensos políticos y sociales que había en este país no hace tanto. Y esto pasa por derogar la reforma de pensiones del año 2013 y recuperar el poder adquisitivo de las pensiones a través de la Ley General de Seguridad Social. Esto pasa por decidir cómo vamos a financiar las pensiones en los próximos 25 años. Dejen de tratar a la ciudadanía como a críos. Se va a incrementar mucho el gasto de pensiones, porque hay más gente mayor y más que la va a haber afortunadamente, porque va a vivir más años y porque va a cobrar pensiones más altas. Pero si ya lo sabemos, 3 puntos y pico de PIB, ¿cuánto supone eso? Lo sabemos también. ¿Cómo se va a financiar eso? Explíquenle eso a la gente. Dejen de tratar a la ciudadanía como a niños a los que distraer con batallitas y con pataditas y explíquennos las cosas de verdad. Esa debiera ser la lógica, la dignidad y la honestidad de la política. Y emplazamos a todos los partidos a que hagan pedagogía con estas cuestiones. Como decía Pepe, como no tenemos mucho tiempo y no queríamos alargar excesivamente el acto, no me voy a extender por el resto de las medidas porque están puestas encima de la mesa. Pero sí concluyo con 3 reflexiones. La primera tiene que ver con la fiscalidad. Mirad, la fiscalidad es clave para explicar el país que queremos. El discurso sobre la fiscalidad es absolutamente tramposo. Si en España se plantea bajar impuestos, no os quepa ninguna duda, en España se está planteando desmantelar el Estado social. Las ecuaciones es lo que tienen, España tiene una presión fiscal 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Estos son prácticamente 90 y tantos mil millones de euros al año que no se recaudan o que se recaudarían si aquí la presión fiscal fuera como en la media de la Unión Europea.
Si con esos 8 puntos de diferencial alguien pretende bajar impuestos, eso va a afectar a las infraestructuras, va a afectar a las pensiones, va a afectar a los sistemas de dependencia, va a afectar a la enseñanza de la sanidad pública, va a afectar al desarrollo del país. Que no nos vendan burras en materia fiscal. España no puede permitirse rebajar su presión fiscal. Otra cosa es dónde se paga y quién paga. Un ataque en serio a la economía sumergida. Evitar que siga habiendo sistemas por los que las empresas, incluso dentro de la ley, pagan menos impuestos que una nómina. Ese es otro de los debates que no podemos perder y que hay que hacer mucha pedagogía. En segundo lugar, el gran reto es reconstruir un contrato social en este país, que se ha resquebrajado. La crisis política, la crisis social en España no se entiende sin entender que el contrato social que teníamos hace 15 o 20 años se ha resquebrajado y sobre todo que para la gente que tiene menos de 45 años parece una utopía, parece una quimera y no lo es perfectamente recuperable ese contrato social. Garantías en el empleo, garantías en la protección social, garantías en las pensiones. No se pueden lanzar mensajes que generen incertidumbre sobre el futuro de las pensiones porque esa es la forma de cargárselo, porque acaba entrando en la cabeza de la gente y acaba pensando que es mejor no cotizar a la seguridad social y mejor que me den a mí 200 euritos que ya me apaño yo la vida. Y eso tiene una trascendencia ideológica enorme, compañeras y compañeros. Hay que recuperar el contrato social. Hay que explicar cómo ese contrato social se financia, qué derechos vamos a tener, qué garantías nos vamos a cubrir entre todos y entre todas, porque así se superará la crisis política y la crisis de legitimidad que tienen las instituciones en España y en toda Europa. Ese es el camino más recto para cortar el camino a la extrema derecha y a las posiciones xenófobas o populistas de la extrema derecha en toda Europa. Ese es el único camino y no entrar en batallas de banderas y no entrar en batallas sobre la Semana Santa o sobre no se sabe qué. Ese es el camino, compañeros y compañeras. E insisto, abordar los retos del futuro. Todo está pasando muy rápido. Todo está pasando muy rápido. Si no se hacen cosas desde las normas, desde la regulación, desde las leyes, desde los parlamentos, el mundo nos va a pasar por encima. Y eso va a afectar, como siempre, a los más débiles, compañeros y compañeras. Y por último, y ahora sí acabo, recuperación de garantías y derechos democráticos. No se ha tocado la ley Mordaza. Sigue vigente el artículo por el que han imputado a 300 y pico personas en delitos vinculados con la huelga. Hay que recuperar el valor de la democracia y de las libertades. No puede ser lo que estamos oyendo de las cloacas en este país. No puede ser. No toleramos esos vestigios del pasado. No toleramos esos vestigios del pasado. La recuperación de la democracia, de las libertades, puesta en valor de todas las libertades, incluidas el diálogo social. Compañeros y compañeras, amigas de los partidos políticos, aquí no estamos 300 o 400 delegados y delegadas, 200 personas y unos responsables sindicales. Aquí estamos un sujeto constitucional, el sindicalismo de clase. Aquí estamos las dos organizaciones de España con más afiliación y con más penetración social que existe en este país. Nosotros defendemos el diálogo social no porque nos queramos meter en política o mendigar no sé qué medidas. Nosotros defendemos el diálogo social porque eso es democracia. Porque representamos los intereses de los trabajadores, de millones de trabajadores que nos votan a las organizaciones sindicales como votan a los partidos políticos. Y la democracia es un sistema de legitimidades cruzadas. Y quien no crea en el diálogo social no cree de verdad en un sistema democrático. Y quien no crea en el papel de los agentes sociales no cree de verdad en un sistema democrático. Por tanto, estamos aquí para reivindicar la dignidad del trabajo organizado a través de sus organizaciones sindicales, que son las que representan democráticamente sus derechos, aunque estén más de moda otras cosas que nos vienen muy bien para hacer un poco, bueno, en fin, no voy a seguir por ahí. Así que mucho ánimo, activación electoral, defensa de los derechos de la gente trabajadora y de alguna manera que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Pedagogía, responsables de la política, pedagogía,
tomad a la ciudadanía como adultos y vamos a crear un país más justo, más cohesionado y más digno. Eskerrik asko, muchas gracias.